Hola, mijita. Oye, mamá, voy a ir a ver a Cecilia, voy a hacer la tarea. No sé si me tarde. Está bien, pero no regreses muy tarde, por favor, ¿sí? No te aseguro nada. A mí se me hace que te vas con un chavo chorera. Claro que no. Nos vemos Ya, en la noche, Tonate, por favor, bye. no molestes a tu hermana. A lo mejor apúrate con la tarea, tienes mucha tarea. ¿Qué muchacho tan estudioso? Yo nunca fui a la escuela. Sabes que en mi tierra, desde muy chicos los niños ayudan a trabajar en el campo. Ya de grande fue que aprendí a leer, porque a mí siempre me gustaron mucho las narraciones y quería conocer más. Y una tía me enseñó. Pues a mí a veces me da mucha flojera la lectura, abuelo. Y mi tarea también. Yo quiero salir a jugar, pero tengo que quedarme aquí a hacer 10 oraciones con pronombres personales. Pero desde pequeño me lo sé. Yo, tú, él. Pero si esas palabras son muy sencillas de aprenderlas en náhuatl. Na, ta, ya. Toguantin, inomoguantin, inimiguantin. No entiendo nada de eso, abuelito. Lo que tu abuelo dijo son los pronombres personales en náhuatl de la Huasteca. Na, ta, ya, tojuanti, inmojuanti, inijuanti. ¿Sí? Claro. A ver, Sí. trata de decirlos. ¿Na? ¿Así de fácil se escribe? Sí, así de fácil. Órale. Ahora escríbeme aquí los otros, abuelito, para que no se me olviden. Claro que sí. Y, man, ¿tú cuando aprendiste a hablar en náhuatl? ¿Nunca te habíamos escuchado hablar así? Yo lo hablaba antes, pues fíjate, cuando era más pequeña. Ahora pues ya he perdido la costumbre, pero siempre he sabido el náhuatl. Ajá. Lo aprendí en casa, ¿verdad, papá? Desde bebé. Ajá. Porque pues ellos hablan el náhuatl. Y ya el español pues ya lo aprendí en la escuela, pero pues nunca lo practiqué hasta que llegué a la Ciudad de México. Citlali se fue del pueblo cuando terminó la secundaria. Era muy joven y prefirió seguir a la ciudad para continuar con sus estudios. Fíjate que ya estando aquí, pues me vi obligada a usar el español para comunicarme con las demás gente. Y ya poco a poco lo fui perfeccionando, ¿verdad? Pero, híjole, a pesar de que he dejado de utilizar el náhuatl, pues no se olvida. No se me olvida. Allá en Santa María, Aztahuacán. Ajá. ¿Dónde está Aztahuacán? Ah, mira. Aztahuacán está muy cerca de... que era una de las riberas orientales de la laguna de Texcoco. Estaba conectado precisamente a través de la calzada de Iztapalapa con Tenochtitlan, que tiene sus orígenes británicos. Y en algunas propiedades todavía del pueblo existen vestigios prehispánicos y arqueológicos que los mismos pobladores atesoran con mucho respeto y con mucha tradición, ¿no? Que los ganan con mucho cariño. Hay todavía casas que todavía tienen vestigios de temazcales, que ya no se usan, pero que quedan, digamos, todavía como testimonio de la historia del pueblo de Aztahuacán.
menstruaciones es la comparsa de charros y se eligen las reinas. Las reinas se eligen precisamente de las familias precisamente originarias del pueblo y que se hacen precisamente, hacen bailes donde van bandas, se elaboran en las fiestas, se elaboran precisamente castillos, hay feria, juegos mecánicos. O sea, la verdad es un evento muy importante para la comunidad, ¿no? Finalmente, mucha de la comida tradicional tiene que ver con los elementos lacustres de lo que era el lago de Texcoco. Se cocinaba lo que era el pato, los pescados, los charales, y bueno, también lo que es lo que se cazaba precisamente, conejos, patos, silvestres, y la misma experiencia, ¿no? Tiene que ver mucho con la tradición de la cocina lacustre. También un punto importante de la historia de Atahuacán es la participación de los grupos y de las familias de Atahuacán en la revolución. De hecho, hay uno de los trabajos que ha hecho los grupos de los mismos vecinos ha sido como recuperar la historia precisamente de los revolucionarios de Atahuacán, y existe una placa conmemorativa dentro de la plaza del pueblo, donde se mencionan los nombres y los miembros del ejército zapatista que eran originarios de Atahuacán, ¿no? Imagínate, estaba yo bien jovencita, como de la edad de tu hermana. Órale. Fue muy difícil para mí porque, híjole, cuando llegué aquí pues no me podía comunicar con los demás. Apenas si dominaba algunas frases y presentaciones en español. Como tu mamá tenía que entrar a la escuela y conseguir trabajo, no le quedé de otra más que aprender bien el español. A mí me molestaba mucho no poder presentarme en náhuatl, porque pues yo estoy muy orgullosa de mis raíces y de mi identidad indígena. Además, nosotros, los hablantes de náhuatl, siempre nos enfrentamos al racismo. Sí. Oye, ma, ¿cómo te presentas en náhuatl? Kenihki Motoka. Te está preguntando cómo te llamas. Y tú tienes que responder na no toca tonatiu. Na no toca tonatiu. Canin Mocha. ¿Dónde vives? Y tú tienes que responder Nocha, Ipan, México, Hueyaltepetl. Nocha y pan. Dilo más lento, ma. Nocha, Ipan, Nocha, Ipan, México, México, Hueyaltepetl. Hueyaltepetl. ¿Cuál? Canin Tihuala. Pregunta que de dónde eres. Nihuala, México, Hueyaltepetl. Nihuala, güey. Nihuala, Esquil. México. Nihuala, México, Hueyaltepetl. ¿Cuál? Nihuala, México, ¿Cuál? Hueyaltepetl. ¿Cuál? Muy bien, muy bien. Cada día te sale mejor. ¿Qué es que Shiwil Tikpia? ¿Cuántos años tienes? ¿Cómo le digo que tengo 10 años, ma? Pues dices Nikpia, Mactlachtli Shiwit. ¿Eh? A ver, repítelo. Nikpia,
Mahtlahtli, Maxtlactli, Xiwitl. Xiwitl. Lo haces muy bien. Ahora ya puedes presentarte en náhuatl. Ya llegué, mamá. ¿Por qué tan temprano? Porque hicimos la tarea bien No es cierto, rápido. la dejaron plantada. No, ni siquiera vi a un muchacho. Claro No, que nada que sí. ver. No, no es cierto. Oye, ¿qué crees? Estamos hablando de los pronombres en náhuatl. ¿Y ya te sabes? Sí. Ah, y no Bueno, tienes dudas. algunos, no. Oye, ma, Ay. ¿por qué no usamos la palabra na? Porque la palabra na es un pronombre y los pronombres a veces se usan por separado y a veces se le añade otra palabra. ¿Sí? Ya iremos explicando, pero haz tu tarea. Ya, termina Oye, tu tarea. mamá, ¿tú te acuerdas cuando eras niña cómo vivías en la Huasteca? Sí, fíjate que me acuerdo mucho. Siempre me gustó mucho mi casa, mi pueblo, mi campo. Aquí me siento muy encerrada. Allá ayudaba a mi mamá con los telares, pues contaban cuentos, había leyendas. Así es. ¿Y tú te sabes alguna, abuelito? Claro que sí. Conozco muchos relatos de mi tierra y de mis pueblos cercanos. Que nos cuente uno, Sí, ¿no, Tona? cuéntanos un abuelito. Sí. Este es un relato tradicional del pueblo de la Huasteca. Chicomechochitl, kenihki mochihki nopasintli. Huacaquia, tlacame guansihuame sanki cuayaya ochotzi. Huanecuahuitl, itztoya seyayetzi ichpocatzi. Huaninana tlaue moquitlauiayaya, quinequiyaya xacanquiitas. Huanquino se tonati maltito y panateno, huanechpocatl jicalajiki tototzi tlenhuescape itztoya. Y panecuahuitl coita huaneta totzi moxixki, huanicuitlayo calajki camaco tlenixpocatl. Keni nexpocatl nemiltiki, huaninana tlaue cualanto gallocana, quinequiyaya nopexpocatl. Quilihki. Ayocana timochatlalis nika no wayi panocha. Natlawel mintzmocuitlahuihtok. Wan tayicana timonamihtiktok. Wan titlanemiltiaya. Tlawel tlawel nipinahuayeca. Nikneki tiyas huesca. Wan axkema nimitzitasneki. Amo nikmati kenke nitlanemiltia. Chinestlapuerpolwi. Nikneki nimocahuas nika. Amo, xia. Wan kino nopa ichpocatzi huayeconi. Tlen quitocaxtiaya xicomechochitl. Mochantlalihto ihuaya ihuainana. Y toca eliyaya tzitzimitenantzi. Se tonal ni tzitzimitenantzi nochipa kinequiyaya kimictis nopa conetzi. Se tonal tzitzimitenantzi kinequiyaya maltis huan kihli ixui. Chinechpalewi chicomechochitl. Nikneki nimotemas pampa nimocococtoc. Nikalakis temascalco huan moneki tiasacas. Huan chitlacuilti nopa cuauitl. Teipa nopa conetzi kitzacuilihki huan kitlatihki nopa. Tzitzimitenantzi pantemascal huan nochi tlatlantoc mocahki. Nopa chicomechochitl sentilihki nochi necho huan kicalakilihki ipan se atecomitl huan ihcon chicomechochitl huelis moscaltis. Ayocani itztoya tlen kinequiyaya kimictis. Teipa kinauatihki se ichpocaconitl kikahuas nopa atecomitl ipan se ueyatl huan ma amo kitlahki nopa atecomitl. Kehni nechpocaconelyahki huan kinehki kintlapus nopa atecomitl. Kitlapohki huan miakeh saloyimeh nektzitzi tzami pehke patlani yeka chicomechochitlauen mocuesohki. Pampa nopa yolkameh nochipa kiichteki tlamantli chicomechochitl. Se tonal, chicomechochitl neknemiyaya ipan se oktli kuatitla huan kimelahki se matzatzi huan kihlihki. Piali masatzi, tikneki tikiniskaltis miakeh tlakameh huan siuameh, nax nikneki nitlakyowis. Huan nikiniskaltis nasa nitlayowis nonemilis. Nakena nitlayowis, pampa nikintlamacas katlistoki panitlaltipaktli. Huan teipa nopa konetziki tohki. Teipa timomelauase, huan tati elis titlacualistli, huan ani elis nopa tlaxcali. Kehni nopa chicomechochitl techmaktilihki iyoli, huan amak nochipa techtlamaka. ¿Y esas historias se las contaban en náhuatl? Sí, Pues no sé. Pues sí era lo único que hablábamos. ¿Ya ves? Tanto Tenoch como yo, pues tuvimos que escuché que están adaptarnos hablando de un mí, poco ¿quién lo dice? a la que hablaban aquí en la ciudad. Ay, Tenoch, me asustaste. Oye, ¿qué crees?
¿Qué pasó? Les estaba contando aquí a los niños Ajá. sobre las dificultades que tuvimos cuando venimos a la ciudad, ¿te acuerdas? Ay, sí, cómo no me voy a acordar. La lengua es una de las formas de identificación cultural. Y si alguien decide emigrar a algún otro lugar, debe aprender el idioma del lugar a donde llega. Si no, pues nunca se integra bien a donde va a vivir. Nosotros, para llegar a ser parte de la ciudad, tuvimos que aprender el español. Pero como a mí el náhuatl siempre me ha gustado, pues yo le enseñaba algunas frases a mis amigas en la escuela. ¿Y se divertían? Y pues nos divertíamos ¿Y mucho. qué cosas se preguntaban o cómo? Y pues ellas no lo entendían y pues formábamos frases. ¿Cómo Por ejemplo, cuáles frases? Hacíamos preguntas de presentación como ¿Ken motoka? O de Canintiguala. No, eso me lo estaba ¿Qué ni pensando. Ken motoca? motoka, que significa ¿cómo te llamas? No, a ti no te sales. Sí me sale. No, Claro que sí. Haz tu tarea. Bueno, sígueme diciendo, mamá. Para preguntar qué haces en tu trabajo se dice Tlentik Chiwa y Panmotekit. Ay, lenti y chihuahua. Y Panmotekit. Tlentik Y Chiwa panmotek. y Te Panmotekit. sale. Ese sí no me sale. A ver. A ver, dilo tú, Tona. ¿Cómo? A ver, otra vez, repite conmigo. Lenti, Tlentik Chiwa Chiwa y Panmotekit. moteki. Clent y Chihuahua. Tik Chiwa. Clent y Chihuahua y pan. Moteki. Ahí está, ya viste. Ay, a mí también ya me salió. Mi mamá es bilingüe, ¿se dan cuenta? No soy bilingüe, soy trilingüe. Ey, Acuérdense cierto. que mi oficio de secretaria pues me ha obligado a utilizar el inglés, aparte del español y el náhuatl que hablo. Al igual que nuestros padres, que hablaban su lengua y el español, tuvimos que hacernos bilingües al llegar aquí, pero eso ha resultado muy positivo porque nos permite integrarnos a otras culturas, ¿verdad? Sí. Oye, ma, ¿y por qué ustedes nunca nos enseñaron náhuatl? Porque ustedes crecieron en un lugar donde predomina el español. Entonces quisimos evitarles que les sucediera lo mismo que a nosotros. Es la parte negativa de ser bilingüe. Así se van perdiendo las lenguas nativas en las generaciones. A pesar de todo, su mamá y su tío nunca han olvidado la riqueza y el valor de su origen. Oigan, ¿qué creen? ¿Qué? Miren lo que les traje, chocolate para todos. Ay, danos. Primero yo. ¡Tlaxcamati! Tlaxcamati, mía, tlaxcamati. Sin checa. Yo las abro. Yo quiero. No, mames. Niños, Xinexcoe. ¿pusieron atención lo que dijo su abuela? Sí, Sí, tlaxcamati. Tlaxcamati, algo así. Tlaxcamati. Eso es una frase de cortesía que significa gracias. Deja que yo les enseñe las frases de cortesía. Repitan, Tlaxcamati, Tlaxcamati. Tlaxcamati. Ashlin. Ashlen. Eso que acaban de repetir quiere decir gracias y de nada. Son frases indispensables para una buena convivencia en familia. La cortesía es algo muy importante dentro de la familia y de la comunidad. El respeto hacia los padres siempre ha sido primordial. En algunos lugares se usan en el náhuatl formas reverenciales para hablar usando la terminación sin. Sin. Esa terminación se añade a los pronombres personales, que a veces son muy distintos de un lugar a otro. Por ejemplo, los que les enseñó el abuelo y los que ya han escuchado son distintos. Por ejemplo, se usa tehuatzin para decir usted con respeto, con más veneración. Yehuatzin, niños, ¿de qué estamos hablando? Yehuatzin se utiliza para decirle a alguien de él, pero también con más respeto, ¿no? Y también se puede decir Amehuatzin, ustedes, pero respetablemente. ¿Recuerda los pronombres, Tonatiu? Sí, aquí los tengo anotados. Me parece muy bien que aprendan también la forma referencial, papá, porque así es como deben de dirigirse a mí por ser mayor que ustedes. Ah, no exageres, tío, no es para tanto. Ándale, Liliana, ya no molestes a tu tío. Ay, es que. Si vas a salir mañana, mejor ponte a arreglar todas tus cosas. Sí, sí voy a Porque ya salir. es muy tarde y no quiero que te estés desvelando. El chiquero lo ¿Y tú, tienes tú. Tonatiu? Ya,
arreglar tu cuarto porque tu abuelito se va a quedar contigo, ¿eh? Y te bañas porque hueles feo. No se preocupen, que se quede en mi cuarto otra vez, yo me vuelvo a dormir en el sillón. Ahí está. Ya mañana vemos con más calma cómo le Ya hacemos. vi. Sí, vete a bañar que hueles feo, ándale. Sí, huele igual que tú. No es cierto, yo me bañé. ¿Ya nadie va a querer de chocolate? Sí, yo quiero. Pero él hasta que se bañe, tío. Dile. No Vete se a bañar, bañó. Tona. Sí, hasta acá llega. Ya, a ver, ya, niños, pónganse a hacer sus cosas. Ay, ya. me Llévate voy. tu chocolate, ya Sí, vete a me los arreglar llevo. todo. Con permiso. Chocolate, yo Tomate. también ¿Qué que manejo? me cocone yo un escaste que no entreno. Chocolate, ¿no qué hacer? Ah, yo como te pido. Tu colita. ¿Me tiene chotas? ¿Te crees que te chocas? Si un escaste huele que sea chocolate. Ni va a hacer. Ah, clase camate.